computadora. Ok, bienvenidos a nuestra lección, la cuarta lección de este curso de las enseñanzas de Jesús. Estamos estudiando los documentos del bautismo, de la Santa Cena, de la palabra de Dios y también de la oración. Hoy nos toca la segunda lección sobre la Santa Cena. Vamos a profundizarnos más y más en ese sacramento y cómo podemos participar en la Santa Cena de una manera digna. La Biblia habla, Dios habla acerca de una manera indigna en la que podemos participar en la Santa Cena. Y vamos a examinar qué es esa manera indigna y también cómo podemos prepararnos para la Santa Cena, porque sabemos que en la Santa Cena tenemos un gran regalo de Dios. Dios nos ofrece el perdón de los pecados. Entonces, revisando lo que vimos en la lección anterior, vimos que el pan y el vino no es un mero símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, porque la sangre y el cuerpo de Cristo están presentes en una forma especial en la Santa Cena. Entonces, tomamos y recibimos los 4 elementos y también no, pues igual con el bautismo nos da el perdón de los pecados. Entonces, algunas veces cuando pensamos en los sacramentos y conversamos con personas acerca de los sacramentos, nos dan la impresión que es algo que nosotros hacemos para Dios. Entonces, si tenemos una flecha apuntando arriba, muchas personas piensan que los sacramentos son así, lo que nosotros hacemos para Dios, pero cuando examinamos las escrituras, vemos que realmente la flecha está apuntando abajo de Dios a nosotros, porque Él es el que está dando, Él es el que está obrando, Él está regalándonos el perdón en los sacramentos. Hola, princesa. Pues eso es un pequeño resumen y vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Señor Jesús, te agradecemos por la oportunidad para estudiar tu palabra, especialmente concerniente a la Santa Comunión. Ayúdanos a apreciar y a entender la unidad que nos da mientras nos conecta a ti y a aquellos con quienes la celebramos. En tu nombre oramos. Amén. De hecho, en esa oración vimos un vistazo de lo que aprendimos en la lección de hoy, en los videos de hoy, acerca de la unidad que tenemos. Las preguntas de repaso. ¿Por qué es la Santa Cena poderosa? Alejandro Gordillo. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Es poderosa porque el pan y el vino están conectados a la promesa de Dios y a la vez durante la cena Jesús y sus promesas están con nosotros en la comunión. ¿Ok? ¿Y qué está dándonos? La salvación. Dice la salvación. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más quiere contestar? En la Santa Cena también estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un misterio, ¿no? Pero a través de ella tomamos directamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, entonces no es que ponemos, siempre uso esta ilustración, no es que podemos sacar nuestros microscopios y ver pedazos de carne o pedazos de sangre en el vino, en el pan. Pero Dios dice que su cuerpo está presente y su sangre está presente, entonces lo tomamos así como Dios dice que es. ¿Qué es la diferencia entre mi desayuno, o pues mi desayuno cuando como pan y la Santa Cena? Porque como pan en los dos eventos. ¿Qué es la diferencia?
Digo yo, pastor, Sí, que estamos aislados, no estamos en comunión con los demás hermanos, ¿no? ok. Sí, no estamos en comunión con los otros hermanos de la iglesia, ¿no? Sí, entonces en la Santa Cena celebramos en comunidad con otras personas, demostramos la unidad que tenemos. Entonces, si estoy solo en mi casa y comiendo mi pan para desayuno, no estoy expresando una unidad con los demás. Muy bien. ¿Qué más es diferente? Al desayuno comimos pan y a la Santa Cena comimos la carne de Cristo. Ujú, ujú. Ok. Entonces, hay algo especial en la Santa Cena. No es solo pan. Está la palabra de Dios que transforma todo. Ah, sí, eso, muy bien. Gracias. José Martelo. Sí, correcto. Pastor, lo acaba de mencionar el amigo Ricardo. Eso es lo que hace especial a la Santa Cena, al igual que el bautismo. Ujú. Eh, Sí. la palabra de Dios acompañada de la fe en que esa promesa de Dios va a estar en nosotros, el perdón de los pecados por medio del Espíritu Santo. Muchas gracias, José. Y gracias por hacer la comparación con el bautismo, porque estamos hablando de los sacramentos, entonces llevan algo en común, y eso es la palabra de Dios. Santos Herminio. Sí, Dios les bendiga. La diferencia que veo yo es que el desayuno es alimento para mi carne, Ujú. pero cuando yo estoy tomando la Santa Cena, estoy la sangre de Cristo en como estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Sí, Entonces en uno es espiritual y lo otro es alimento para nuestra carne, para nuestro cuerpo. ok, Entonces, entonces, sí, usted tiene razón. Es comida espiritual. Nos alimenta espiritualmente. Alejandro Gordillo. Sí, pastor, y también adicional a eso tenemos que tener en cuenta que la Santa Cena es un sacramento dado por Jesús y lo estamos haciendo en conmemoración a Él, como Él mismo lo dijo, Ujú. que hagamos eso en conmemoración de Él. En cambio, el desayuno es una actividad diaria que nosotros hacemos para alimentación. Ahí no estamos conmemorando a nadie, ni lo estamos haciendo como un mandato de Dios hacia nosotros. Ok, muy bien, muchas gracias. Ustedes recalcaron muchas enseñanzas importantes acerca de la Santa Cena. Gracias por eso. Y yo tengo dos para resumir esta pregunta. Aquí es poderosa, la Santa Cena es poderosa debido a la palabra de Dios. Entonces, la Santa Cena no tendría poder, pues no sería la Santa Cena sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder en los sacramentos. Y también Dios dice que da el perdón de los pecados. Entonces, si Dios dice que da el perdón de los pecados, podemos creerlo. Aunque, pues, comer un poco de pan y beber un poco de vino, ¿cómo puede ayudarme espiritualmente? Pero Dios dice, oh, no, esto es muy especial. ¿Cómo puede ser al tomar la Santa Cena sea dañino? ¿Cómo puede hacer daño? Alejandro? Cuando se toma indignamente. Ah, sí, muy bien. La palabra de Dios, Pablo dice en la primera de Corintios que en una manera indigna, hay una manera indigna para tomar la Santa Cena. Ricardo Ramos. Mira, yo cuando estuve en una iglesia, nosotros antes
a tomar la Santa Cena, nosotros nos hacían ayunar y una cadena de oración durante una semana antes. Oh, sí, sí. Incluso nos decían que llegáramos bañaditos ese día. Ok. Sí, vamos a examinar qué dice Pablo, qué dice Dios acerca de nuestra preparación. Hay algunas maneras para prepararse y Dios no nos da un camino para ir, un camino para ir, y algunas maneras. Santos Herminio. Santos Herminio, ¿usted levantó su mano? Tranquilo un poco. ¿Alguien más quiere contestar? Mire, Pastor, también estaría lo de que la persona debe saber lo que está pasando, porque si la persona no sabe lo que está pasando, ahí le podría generar un daño espiritual. Y el apóstol Pablo, bueno, Muchas gracias. sí. Dice que debemos de examinarnos a nosotros por si hay algo incorrecto, entonces algún pecado, porque siempre lo tenemos. Orarle a Dios que nos perdone para entonces ser dignos de poder tomar la Santa Cena. Sí, Examinarnos, vamos. sí, Pastor, vamos a profundizarnos en el cuerpo de la lección sobre esta parte, pero nos da un inicio. Habla de una manera indigna. Entonces, ¿qué es esa manera indigna? Vamos a leer los pasajes para ver cómo es. Entonces, sé que no hemos terminado esta conversación, pero hemos dado un inicio. Vamos a seguir en este momento. La Santa Cena fortalece y muestra nuestra conexión con Dios. ¿Qué otra conexión es demostrada por medio de la Santa Comunión? La conexión con el cuerpo de Cristo. Ok, entonces demuestra que tenemos una conexión especial con nuestro Señor Jesucristo. también muestra una conexión con nuestros hermanos en la fe, porque debemos tomarla en comunión. Sí, muy bien, excelente. Entonces, una conexión que tenemos con los hermanos en la fe. Demostramos una comunión con los hermanos en la iglesia. Ok, estamos haciéndolo en una iglesia, en una comunidad. Muy bien. Rafael Lozano. Sí, le decía yo que nos da esa paz que solo nos puede dar nuestro Señor, esa paz que pasa todo entendimiento y nos da la seguridad de ese perdón del pecado, ¿no? Sí, muy bien. Gracias por sus respuestas. Entonces, otra conexión que demuestra es la conexión con el cuerpo de creyentes. Entonces, cuando estoy participando en la Santa Cena con mi familia de creyentes, estoy expresando esa conexión muy especial, muy íntima. Es una unidad con los que creen lo mismo. Entonces, yo estoy diciendo, yo creo lo mismo como estas personas alrededor de mí. Y eso quiere decir que queremos una unidad doctrinal antes de participar en la Santa Cena con alguien. Vamos a tener algunas preguntas sobre eso en el cuerpo de la lección. ¿Una pregunta hasta aquí? Pastor, quisiera hacerle una pregunta que pienso que puede tener vinculación con el tema. El apóstol Pablo en una parte dice que hay pecados de muerte y no de muerte. Yo nunca he podido entender eso. Que dice que hay unos pecados que son de muerte y otros no unos de muerte y otros no. Oh, sí. Eso es una buena pregunta. No se trata exactamente de nuestro tema, pero yo me quedo después de la clase y usted la puede hacer otra vez después de la clase y podemos platicarla. Muy bien. Ok.
vamos a ir a la lección. Yo tengo una diapositiva para dar una pequeña charla sobre el asunto. Un momento. Entonces, tenemos aquí un hombre dando las hostias a algunas personas quienes están participando en la Santa Cena. La Santa Cena es una gran bendición para los creyentes porque es el regalo de Jesús. No solo nos recuerda de lo que Jesús hizo por nosotros, sino que también es uno de los medios por los cuales Dios nos da el perdón de los pecados. Nosotros, pecadores, necesitamos ese recordatorio y promesa a menudo porque batallamos en este mundo de pecado. A nosotros fácilmente podemos perder confianza y ánimo, por lo cual necesitamos los medios de gracia, es decir, la poderosa palabra de Dios, los sacramentos para revivirnos una y otra vez, sosteniéndonos en la fe. Entonces, alguien me dijo una vez, el perdón de Dios es seguro, el perdón de Dios siempre está con nosotros, los creyentes, porque necesitamos ir a la Santa Cena una y otra vez. Y queremos ir a la Santa Cena una y otra vez porque somos pecadores y somos débiles y necesitamos los recordatorios y las promesas y los anuncios del pecado muchas veces en la vida. Y Dios sabe que somos pecadores débiles, entonces nos ha dado cosas como la Santa Cena para darnos ánimo, para alimentarnos diariamente. Uno puede decir, ¿por qué solamente como? Pues tengo que comer todos los días la comida de la casa, la comida de la cocina, mejor dicho. ¿Por qué? Pues lo necesitamos diariamente. Ok, una pregunta hasta aquí. Pastor, ¿por qué a la Santa Cena no se le dan a los niños o a los niños, por ejemplo, menores, por ejemplo, de 7, 8, 9 años, no solamente ya después de que han hecho, en algunas partes la primera comunión y en otras partes ya cuando la persona es adulta? Sí, una buena pregunta. Vamos a leer el versículo porque el versículo nos da una pista para entender esa pregunta un poco mejor. Entonces vamos a leer la primera de Corintios 11, 27 a 29. José Martelo, ¿quiere leerlo? Correcto, sí. Como no, con gusto. Ok, muchas gracias. Dice, así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Ok, muy bien. Entonces, vemos que la Santa Cena es muy importante y de hecho, en los versículos siguientes dice que algunas personas en esa congregación se enfermaban y se morían por participar en la Santa Cena de una manera indigna. Entonces, ok, pues eso es muy serio. Vamos a ver algunas preguntas ahora. De acuerdo con el versículo 27, ¿contra quién estamos pecando al participar en la Santa Cena de una manera indigna? Contra nuestro Señor Jesucristo. Sí, pecamos contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Oh, esto es muy serio. Y de hecho, ese versículo confirma la doctrina de la presencia real
vimos la anterior vez que la presencia real dice que hay 4 elementos en la Santa Cena: el pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, y recibimos los 4 elementos. Vimos eso en versículo 27 aquí, que dice: así que cualquiera que coma este pan, 1, o beba esta copa, 2, el vino, será culpado del cuerpo, 3, y de la sangre del Señor, 4. Vemos los 4 elementos allí. Entonces, los que dicen que es un mero símbolo, no están sometiéndose a la palabra de Dios, especialmente este versículo aquí. Muy bien, vamos a seguir. Y muestra la gran seriedad de lo que está pasando en la Santa Cena. Entonces, la Santa Cena es un sacramento muy solemne y alegre, porque estamos recibiendo el perdón de los pecados, pero también queremos tomarlo en serio a la vez. Es una mezcla interesante, seriedad y también alegría a la vez. Fascinante las emociones que hay en la Santa Cena. Debido a la importancia de la Santa Cena, ¿qué es recomendable hacer antes de tomar la Santa Cena? Versículo 28. Buenas noches. Examinarnos a nosotros mismos. Ok, primero Gabino y luego Lozano. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cuál es la preparación para tomar la Santa Cena? Sí, muy bien, estamos en eso. Entonces, vemos en versículo 28 aquí, regresamos a la Biblia aquí, dice: por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo. Entonces, es un tipo de examinación antes de comer el pan y de beber de la copa. José Martelo. Pastor, cuando las escrituras dicen examinarse a sí mismo, sería como, obviamente que sabemos que hemos pecado y es como arrepentirse de los pecados. Sí, definitivamente es parte de eso. Y también tenemos una explicación aquí en el siguiente versículo. Entonces, en versículo 28, Dios nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. Y 29 nos dice una parte muy importante de esa examinación. Y dice en 29, porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, reconocer que está presente, come y bebe para su propio castigo. Entonces vemos un elemento de esa examinación. Entonces vamos a regresar a las preguntas aquí. Y dice que es recomendable hacer antes de tomar la Santa Cena. Dice que queremos examinarnos a nosotros mismos. ¿Okay? ¿Quedas mal? ¿Te doy tu chinga? Ahora, de acuerdo al versículo 29 que acabamos de leer, ¿qué es una parte importante de la examinación? ¿Queremos hacer qué? ¿O queremos reconocer qué? ¿Qué queremos reconocer? Y confesar nuestros pecados. Sí, eso es muy importante, pero el versículo 29 no dice eso explícitamente en este momento. Vamos a llegar a eso. Pero primero queremos ver lo que dice el versículo 29.
Discernir lo que vamos a hacer, ¿no? Discernir qué. Reconocer que cuerpo y está la sangre presente de el cuerpo. Jesús. Ajá, exacto. El sacrificio de Jesús. Que estamos en los cuerpos, como consumir algo santo, santo, Sí, santo. queremos recordar que el cuerpo y la sangre de Jesús están presentes en la Santa Cena. Entonces, parte de la examinación es recordar de lo que se trata la Santa Cena. ¿Qué es? Algunas preguntas que podemos hacer son, ¿qué es la Santa Cena? Entonces, estamos revisando qué es la Santa Cena, tal vez estamos examinando, leyendo, lecturando algunos de los versículos. Es un sacramento. Sí, exactamente. Y cuando ustedes están preparándose para la Santa Cena, están pensando en estas preguntas. ¿Qué es? ¿Por qué Jesús la instituyó? ¿Qué bendición ofrece la Santa Cena? ¿La necesito? ¿Marco? Sí, buenas noches, Natán. Es una forma de quedarse con nosotros de Jesús y recordarnos todo lo que se vivió durante el trayecto que Él estuvo acá. Es recordarnos el amor que nos tiene Dios hacia nosotros por medio de Él. Eso es la Santa Cena prácticamente. Sí, muchas gracias. Entonces, si usted no cree que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en la Santa Cena, no está preparado para tomar la Santa Cena. Si usted no cree que la Santa Cena nos da el perdón de los pecados, la bendición, no está preparado para tomar la Santa Cena. Si usted no piensa que es pecador o tiene pecados para ser perdonados, no está preparado para tomar la Santa Cena. Son algunas de las preguntas que podemos hacer y contestar. A veces me encuentro con esta idea errónea y dice, oh, yo soy demasiado pecador para acercarme a la Santa Cena. Pero si tenemos que librarnos de todo pecado antes de tomar la Santa Cena, ninguno de nosotros podría tomar la Santa Cena. La Santa Cena es para pecadores. Repito, la Santa Cena es para pecadores porque nos da el perdón de los pecados. Ahora bien, si uno no reconoce sus pecados, si uno no se arrepiente, esa persona no está preparada para la Santa Cena porque no reconoce su necesidad del perdón de los pecados. Entonces, si ustedes están hablando con alguien o si usted mismo no reconoce su propio pecado, no está preparado para la Santa Cena. Algunos de ustedes son líderes de congregaciones o de grupos y tal vez celebran la Santa Cena. Entonces, si alguien en su grupo, si alguien en su congregación está viviendo en pecado sin arrepentirse, entonces vamos a querer hablar con esa persona y hablarle sobre su pecado para que se arrepienta. Porque la Santa Cena es para pecadores arrepentidos. Una pregunta hasta aquí. Marco. Qué pena, profesor. Buenas noches. Llegué tardecito. Una inquietud, Nathan. Hay parejas que viven sin casarse, porque aparte de ciertas iglesias se pide o se tiene como sacramento el matrimonio, pero si están viviendo, una de las cosas que decía Pablo era que si están viviendo entre dos personas, es mejor de que se casen para que puedan vivir bien y tengan una buena imagen de Dios. ¿Eso implica para tomar la Santa Cena? Sí. Entonces cualquier pecado, si esas personas no están arrepentidas de su pecado, entonces sí, van a pensar, van a meditar la palabra de Dios y resolver el problema antes de tomar la Santa Cena. O sea, hay que casarse igual con la pareja que está conviviendo para que pueda estar tranquilo. Es una de las opciones. Si dos personas están viviendo juntos fuera del matrimonio, una opción es casarse.
Otra opción es vivir en otros lugares, separarse y vivir en otros lugares hasta que se casen o no sé, tal vez no se casan. Ok, vamos a seguir. Oh, y yo quise mencionar porque, pues, Dios dice que nos examinemos antes de tomar la Santa Cena. Entonces, eso es como un requisito. Entonces, por eso no damos la Santa Cena a los bebés. No damos la Santa Cena a los infantes, porque no vemos que pueden examinarse. Ojo aquí, porque cuando hablábamos acerca del bautismo, dijimos que el bautismo es para los infantes. Dios no habla acerca de una examinación antes del bautismo, pero aquí en este sacramento sí habla de una examinación. Entonces, por eso queremos instruir antes y ver una madurez en un niño, por ejemplo. Entonces, los niños se maduran a edades diferentes. Entonces, tal vez uno pueda, después de estudiar, después de ser instruido, puede tomar la Santa Cena a los 8 años. O un poco después. Muchas iglesias tienen costumbres de tener un grupo de niños a sus 14 años o a sus 12 años o a sus 10 años y los instruyen antes de darles la Santa Cena. Y está bien tener costumbres así. También a veces tenemos personas, adultos mayores, quienes tienen demencia. Y después de un tiempo vemos que esas personas no tienen la capacidad de examinarse. Entonces vamos a dejar y parar de darle la Santa Cena. Obviamente vamos a seguir orando por la persona, leyéndola la palabra de Dios, hablándole acerca de Jesús y eso. Pero Dios quiere que nos examinemos. Entonces, si no tenemos la capacidad de examinarnos por cualquier razón, por su juventud o por su ansiedad o por un accidente, vamos a ver la situación caso por caso. ¿Una pregunta hasta aquí? Ok, vamos a seguir. ¿De qué manera es un acto de amor el no permitir tomar la Santa Cena a otras personas que no han estudiado la enseñanza o que pertenecen a otras iglesias que no creen las enseñanzas de la Biblia? Entonces, ¿cómo estamos actuando en amor? ¿Cómo amamos a personas cuando les decimos, ok, en este momento no puede tomar la Santa Cena con nosotros, porque queremos que estudie primero la enseñanza? ¿Entienden la pregunta? Alejandro Gordillo. Enciende su micrófono. No, es un acto de amor porque al prohibírseles tomarla o no permitírseles tomar. Oh, se cortó un poco ahí, John. Se congeló su pantalla. Ricardo Ramos. Oh, tal vez fue mi internet. Vamos a ver. Santa Escritura en 1 Corintios 11:29, que si se hace de forma indigna, se va a generar
se va a generar este juicio hacia la persona. Ok, muchas gracias, Alejandro. Y lo siento, perdí una porción de su comentario porque se me fue el internet por un segundo. Pero muchas gracias. Escuché la última parte y hablaba acerca de la manera indigna en la que es posible tomar la Santa Cena. Entonces queremos instruir antes para que no tome la Santa Cena en una manera indigna. ¿Eso es lo que dijo? Sí, señor, y lo que está diciendo de que evitamos que caiga la persona en juicio, como dice la Biblia en el versículo 29 de 1 Corintios 11. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Ricardo. Sería una forma de evitarle problema a la persona. Sí. Dentro de su ignorancia, ella no entiende, entonces, por lo tanto, decirle que se evitan muchos problemas si mejor no toma la Santa Cena. Sí, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Marco? Una inquietud de Nathan. Y bueno, hay muchas personas en ciertos sectores de que no son letrados, no conocen de las escrituras, o sea, no conocen, no escriben ni leen tampoco, ¿no? Sí, pero ellos al explicarle entienden ciertas partes, al explicarle, porque ellos no pueden leer, no saben escribir, al explicarles, ellos quieren tomar la Santa Cena. ¿Se les puede permitir? Oh, claro que sí. Si enseñamos en una manera oral, sí, está bien. Uno no tiene que leer para tomar la Santa Cena, pero uno necesita saber qué es y podemos explicar qué es la Santa Cena a través de conversación. Bien. Alejandro. Y es que también esto lo podemos ver como lo hacía la iglesia primitiva, la cual por medio de imágenes comunicaban el evangelio para aquellas personas que no sabían ni leer ni escribir. Y eso lo vemos en las cuevas donde se reunían los primeros cristianos y cómo hacían ellos sus reuniones. Por lo tanto, o sea, no es un requisito uno saber leer o escribir para poder recibir los sacramentos, sino tener el conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Sí, muchas gracias. Y de hecho, es una de las razones por las que en Academia de Cristo usamos tantos videos, porque sabemos que a muchas personas no les gusta o no puede leer. Entonces, ok, vamos a salir con muchos videos. Rafael Del Río. Sí, profesor, una pregunta. ¿Quién puede o está capacitado para entregar la Santa Cena? Sí. Entonces, en un grupo, pues queremos recalcar muchas veces que el poder de la Santa Cena no viene de la persona quien distribuye la Santa Cena. Entonces, el poder no está en la persona, el poder está en la palabra de Dios. Entonces, si uno tiene un grupo y tal vez en familia o en una congregación, los líderes son las personas llamadas para distribuir la Santa Cena. Entonces, usualmente son ellos. Pero igual una congregación puede entrenar a sus miembros a dar la Santa Cena en visitas. Por ejemplo, si alguien está en el hospital y quiere la Santa Cena, podemos entrenar y llamar a miembros de la congregación y capacitarles para que ellos den la Santa Cena a personas. Entonces, no es que yo voy a entrar en una congregación y decir, yo puedo hacerlo. No, no. Hay una manera de orden para hacerlo. La congregación quiere reconocer a la persona como líder. Yo no puedo hacer golpes de estado en congregaciones para
dar la Santa Cena a otras personas. ¿Eso contesta su pregunta? Ok, muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Tengo un repaso aquí. No queremos que participen para evitar que se perjudiquen o se dañen espiritualmente. Es posible, vimos eso. Y queremos instruir primero. Y por eso llamamos el bautismo el sacramento de inicio, porque usualmente bautizamos antes de dar la Santa Cena a alguien. Tiene un orden normal. Ok, esta pregunta es muy similar, pero tiene una perspectiva, una vista un poco diferente. Entonces, pero es muy importante. Entonces, ¿por qué no debemos tomar comunión con iglesias de otras denominaciones que enseñan diferente a lo que enseña la Biblia? Entonces, tal vez usted tiene la costumbre de tomar la Santa Cena en su propia congregación, que enseña correctamente lo que es la palabra, lo que es la Santa Cena. Pues es mi oración que tengan ese tipo de congregación. Desafortunadamente en el mundo hay muchas congregaciones que ponen la razón por encima de la Biblia y dicen cosas que no son bíblicas. Pero, ok, ustedes se congregan en una congregación, pero está de viaje, está en otro país, está en otra ciudad. ¿Qué hacen? Oh, pues hay muchas congregaciones, hay muchas denominaciones. Yo me acerco y entro y tomo la Santa Cena con cualquier persona, con cualquier iglesia, porque no es sabio hacer eso. No es sabio. Yo pienso, Pastor Nathan, que también estaríamos pecando, que la Biblia dice que el que le quitare o le pusiera una tilde a la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es un pecado grave. Yo pienso que al tomar la cena de la manera que no nos enseña la Biblia, estaríamos pecando de una manera muy, muy grave contra Dios. Ok, muchas gracias. Marco. ¿Puedo hacerla en mi casa, la Santa Cena, sin estar en la congregación? O sea, si yo quiero compartir con mi familia y decir, recordar a Dios, a Jesús en este caso, recordar lo que Él nos dio, tener en mente y que mi familia también esté y hacer la Santa Cena ahí, ¿puedo hacerlo en mi casa? Si no hay congregación ahí alrededor de usted que enseña apropiadamente la Santa Cena y si usted haya instruido a su familia, no veo ningún problema en eso. Bien, ok. Muy bien. Tal vez empezamos con esta pregunta. ¿Qué demuestra el tomar comunión, la Santa Cena, con alguien? ¿Qué demuestra eso? Hablamos de eso al principio. Alejandro. Eso mostraría que tenemos una hermandad en fe, o sea, que tenemos una igual, se me olvidó la palabra, una creencia igual, o sea, que tenemos o sea, que creemos en lo mismo. Sí, una unidad, sí, exactamente. Expresamos esa unidad y es un tipo de compañerismo. Entonces, somos hermanos en la fe. Es un estado muy especial. Decimos, creemos la misma cosa. Es una unidad, un compañerismo, una hermandad especial. ¿Ok? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo puede el tomar comunión en una iglesia que, por ejemplo, enseña que el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes, ser dañino para la fe de las otras personas? ¿Cómo puede hacer daño a una persona? Porque no pensarían que es un evento sagrado, no pensarían que es un sacramento. Sí, sí. Pero usted,
¿Usted cree la cosa correcta acerca de la Santa Cena? ¿Cómo puede hacer daño a esa otra persona? Que están compartiendo. ¿Qué? Están compartiendo. Ah, sí, sí. Sí, muy bien. Aló, Nathan. Sí, sí, adelante. Escuchaba bulla, por eso no dije nada. En sí es dañino porque está interfiriendo con la fe de la persona. Si yo creo en que ahí está el cuerpo y que está la sangre de Cristo, entre el pan y el vino, si lo que es el pan y el vino, mi fe se pierde y estoy haciéndome daño porque voy a estar pensando en otras cosas y no lo que estoy haciendo. O sea, mi acto de fe ya no entraría a estar en comunión con Dios. Okay. Okay. Tal vez puede ser una distracción. ¿Alguien más? Ok. Les enseño a algunos de aquí. Por sus acciones, está aprobando que usted está de acuerdo con sus enseñanzas. Recuerdan que antes decimos que al tomar la Santa Cena con alguien expresa una unidad. Entonces estamos diciendo, yo creo la misma cosa. Entonces, oh, no, pero ¿qué pasa cuando realmente no creemos la misma cosa? Y la impresión es que no es serio. Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Sabemos que si uno toma la Santa Cena de una manera indigna, se perjudica a sí misma. Y eso es serio. Pero si decimos, no, está bien, ustedes pueden creer lo que crean y yo voy a participar con ustedes, damos la impresión que no es serio. Pero si decimos, no, ustedes no crean la misma cosa que yo y no enseñan lo que la Biblia dice acerca de esa Santa Cena, llamamos la atención a su problema. Y tal vez algunos van a pensarlo y tal vez van a estudiarlo y ver lo que la Biblia dice acerca de la Santa Cena. Pero si decimos, sí, por supuesto, voy a participar con ustedes, esa persona no va a pensar que lo que cree es un problema. Ricardo. Yo pienso que por ser, por ser si yo estoy en esa congregación, me enseñan eso, yo voy a caer inocentemente que estoy haciendo algo malo. Entonces la obligación del cristiano es estar bien instruido. Por ser aquí nosotros estamos recibiendo una instrucción. Vamos, por ser, para la próxima vez que vamos a la Santa Cena, vamos a ver cómo es la cosa correcta. Sí. Porque por eso yo he estado en 3 iglesias y en 3 partes vi Santa Cena diferentes. Sí, muchas gracias. El diablo está muy feliz cuando las personas no conocen sus Biblias. Él puede hacer lo que quiera cuando las personas no saben de sus Biblias. Entonces, que nos eduquemos muy bien en la palabra de Dios para defendernos de las doctrinas falsas que nos atacan. Una pregunta, otra pregunta, comentario. Ok, tengo una diapositiva para cerrar un poco de nuestra conversación aquí. En Academia Cristo, nosotros practicamos lo que llamamos comunión cerrada. Comunión cerrada. ¿Qué es la comunión cerrada? Eso significa que nosotros no participamos con otros en la Santa Cena indiscriminadamente. Tomando las palabras de Jesús seriamente, queremos examinarnos a nosotros mismos, al igual que instruir a otros para entender el sacramento antes de participar. Ni daremos el ejemplo erróneo de participar en la Santa Cena con congregaciones que enseñan diferente que la Biblia. Nosotros queremos hablar
y demostrar la verdad, pero siempre en amor. Entonces, en Academia Cristo enseñamos o practicamos lo que decimos es la comunión cerrada. Y queremos instruir primero, queremos dar una impresión buena, queremos enseñar correctamente lo que es la Santa Cena. ¿Una pregunta hasta aquí? Yo, pastor, quería preguntar algo. Sí. Con respecto a las personas discapacitadas mentales que asisten a una congregación, pero que mentalmente ellos no pueden o no tienen la capacidad de examinarse para poder reconocer qué es lo que es pecado y qué pecados cometieron. Pues no puedo ver el corazón, entonces Dios decide en esas cosas. Yo conozco a un pastor quien instruyó a un hombre con discapacidades mentales y fue un curso de 6 meses, pero él tomó 6 años con esa persona. Entonces, en algunos casos, la paciencia puede superar muchas cosas. Si uno ve que una persona no puede examinarse, es mejor no dejar que tome la Santa Cena y que disfruten de las otras formas del Evangelio, en las canciones, en las prédicas, en las enseñanzas, en en los símbolos que encontramos en figuras de cruces y en pinturas y todo eso. Entonces, no estoy diciendo que pues Dios sí obra la fe salvadora en ellos, pero tal vez no necesariamente a través de la Santa Cena, porque no puede examinarse en una manera adecuada. ¿Eso tiene sentido, Lidia? Sí, en cierta manera sí. Lo que pasa es que si la Santa Cena nos da el perdón porque nos arrepentimos y porque reconocemos, la persona que es discapacitada no tiene esa posibilidad de decir, pido perdón por lo que hice. Sí, sí. A eso me refiero. Sí, pero la Santa Cena no es la única herramienta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el perdón de los pecados en el bautismo y también en la Biblia, en las historias. Cuando leemos la palabra de Dios a alguien, la misma palabra de Dios es poderosa. Entonces no estamos diciendo que no pueden recibir el perdón de los pecados. Solamente en esa forma, Dios nos dice que nos examinemos y si esa persona no puede examinarse en la manera para discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, es mejor, es más sabio decir que no participen en la Santa Cena. ¿Eso tiene sentido? Okay. Sí, pastor, gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir con Pastor. Sí, adelante. Sí, a ver, es que desde que es internet, unos 5 minutos, me perdí un espacio, pero tengo una inquietud. Sí, adelante. Pues, a ver, hay tantas denominaciones, iglesias y todo, y cada uno tiene su modo de llevar la palabra en la parte de la comunión. Entonces, ¿quiénes no están haciendo lo correcto? ¿Qué pasa con estas congregaciones, con todas estas personas? Sí, la falsa doctrina es mala. No queremos la falsa doctrina en nosotros, en nuestras congregaciones. Dios dice que una persona se salva cuando tenga fe. Entonces, a pesar de algunas de las enseñanzas falsas,
El Espíritu Santo puede usar la misma palabra de Dios para crear la fe salvadora en el corazón de alguien, a pesar de algunas de las enseñanzas falsas. Entonces, hay muchos creyentes muy buenos en congregaciones donde haya falsa doctrina. Es peligroso y no queremos que haya falsa doctrina en la congregación porque la falsa doctrina hace daño y puede matar a alguien espiritualmente. Pero Dios dice que somos salvos por la fe, la confianza sencilla que tenemos en Jesucristo. ¿Eso tiene sentido, Rafael? Por la fe en Cristo y como uno ve, yo por ejemplo he visto que pues no todos predican lo mismo, haciendo el mismo Jesús, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, y allí chocamos, por ejemplo, en lo que es el bautismo, en lo que es ahorita la Santa Cena. Entonces, esa es mi inquietud, me queda esa inquietud, no la digiero bien todavía, porque entonces, sí, los que están dando falsa doctrina están, pues dice por ahí la palabra, que hay aquellos que sirvan de piedra tropiezo, ¿no? Sí, entonces... Y mucha gente inocentemente creyendo que es la buena doctrina porque no saben discernir bien la palabra, de pronto no leen, de pronto no saben leer, ¿no? Entonces están convencidos o estamos convencidos de que es una buena doctrina. Sí, gracias. Marco, ¿quiere responder? Sí, algo quería indicarle al hermano que no es preciso el que tenga el conocimiento, porque yo conozco muchas personas que a ratos dicen creer en Dios, pero a ratos dicen los actos no lo demuestran y son profesionales. Tengo un amigo que prácticamente él critica mucho a nosotros como seguidores de Jesús o de Cristo, pero a ratos él, y eso me da alegría a veces, veo que son cosas que Dios hace, ¿no? Demostrarle que sí lo ama. Y eso debemos hacer con todos. Así veamos que su inclinación sea por otra línea. El amor que nos enseñó Dios es el que debemos demostrarle a los demás, ¿sí? Y eso les estamos enseñando a que hemos aprendido algo de la palabra. Gracias, Marco. Ricardo. Mire, yo vivo entre dos iglesias. Entre mi casa hay como 5 o 6 casas, 2 iglesias. Y las 2 iglesias no predican lo mismo. Los hermanos de la iglesia A hablan más de la iglesia B, y de los hermanos de la B hablan más de la iglesia A. Y uno que está al medio, pues, ¿cuál es el testimonio que dan? Pues? ¿Qué piensa, profesor? ¿Quién está bien ahí? ¿Quién está mal? Por eso yo participé en las dos iglesias, participé, y ninguna de las dos, profesor, había cierta amistad entre una iglesia y la otra. Las dos estaban equivocadas. Las dos decían que ellos están mal, no, los otros están mal los otros. Entonces uno queda al medio. Ok, muchas gracias, Ricardo. Pues si pensamos en nuestro camino al cielo como un camino, un sendero, podemos imaginar las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas como cardos y como espinos en el camino. Y si uno está yendo al cielo y está en un camino, una iglesia, con muchos cardos, con muchos espinos y muchos obstáculos, queremos ayudar a esa persona. Eso no quiere decir que no va a llegar, porque somos salvos por la fe, por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, pero los cardos y los espinos
hacen daño y puede matar a alguien espiritualmente, puede desviar a esa persona del camino correcto. Entonces, si vemos a una persona quien está batallando con algunas enseñanzas falsas en su iglesia o algunas, sí, espinos y no puede avanzar porque hay tantos espinos, hay tantos ahí en el camino, obstáculos, queremos ayudarle. ¿Y cómo le ayudamos? Con la palabra de Dios. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Y yo pienso que por ser ahí nuevamente vuelvo el pueblo de Dios le falta conocimiento. El pueblo de Dios tiene que ser más instruido, más preparado, porque por ser aquí yo veo que los dos pastores pueden tener muy buenas intenciones, pero todos llegan a su rebaño quizás al infierno. Sí, nos sometemos a la palabra de Dios y nos sentamos a los pies de Jesús para escucharlo y lo más que lo escuchamos, pues somos sus ovejas y las ovejas de Jesús reconocen su voz y su voz está en la Biblia, entonces lo seguimos a él. Nathan, prácticamente está siendo guiado por otros ciegos, ¿no? Como dice la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Debe de buscar verdaderamente la luz en la palabra. Sí, exactamente. Tenemos la linterna de la palabra. Es la mejor luz que tenemos, la palabra de Dios. Okay. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias te damos por el sacramento de la Santa Cena. En ella encontramos el perdón de los pecados. En ella podemos expresar nuestra unidad contigo que hiciste y también nuestra unidad con los demás alrededor de nosotros. Gracias por eso. Y ayúdanos a apreciar ese sacramento más y más. Ayúdanos en este curso y siempre ayúdanos a someternos a la palabra, tu palabra, lo que encontramos en la Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Ahora tenemos el fin de semana y voy a colocar en el grupo de WhatsApp la tarea para el lunes, Dios mediante. Como siempre, son un video, algunas preguntas, una lectura bíblica y también voy a colocar las preguntas de esta lección que se encuentran en el examen, en el proyecto final. Y después de esta clase, yo me quedo si tienen algunas preguntas acerca del tema o acerca de la Biblia o acerca del entendimiento. Estoy aquí. ¿Cuántas clases faltan, Nathan? 3. Tenemos, esto es el cuarto. Faltan 4. Y sí, 4 clases más. Vamos a ver, es posible que viajo el próximo jueves. Entonces, voy a confirmar esto este fin de semana. Si viajo, entonces cancelo mi clase y extendemos un día más el curso. No van a perder nada, excepto solamente vamos a tener una clase en la próxima Retrasamos semana. una clase. Sí, pero voy a confirmarlo este fin de semana. O sea,